Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Bueno, vamos al tiro con nuestro entrevistado, pero tenemos que contarles que tal como nosotros lo presumíamos, hay congestión vehicular en el acceso del puente Yacolén hacia Avenida Los Carrera en Concepción. Esto, con seguridad, tiene vinculación con este accidente de tránsito que hubo en Salas esquina Serrano, en Salas esquina Los Carrera. Ahí fue el accidente de tránsito, déjame verificarlo porque parece que me estoy equivocando. En Los Carrera entre Serrano y Prat. Ahí es donde se registra la congestión. Ustedes ven, en dirección hacia Concepción está totalmente llena. Los tres carriles antes de la avenida Prat, en cambio hacia San Pedro está impecable, todo despejado. Bueno, no hacemos esperar más a Rodrigo Pulgar, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción, investigador del programa de investigación CIDESAL, Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina. Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por esperarnos. Buenos días a los dos. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a conversar un poquitito sobre el tema que nos preocupa a todos como sociedad, y no solamente en términos personales, sino que en términos colectivos, comunitarios. Claro, así es, Rodrigo Pulgar, te saludo. Sí, lo que pasa es que si te pudiese acercar al micrófono del teléfono, más, sería mejor porque se vale. escucha con algo Yo hablo muy despacito. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí sí. Está mejor. ¿Qué pasa, Perfecto. Rodrigo? Nosotros queremos hablar de la violencia en la sociedad desde el punto de vista de la filosofía, María José, Claro. que es una forma probablemente distinta de abordar el fenómeno. Porque lo abordamos desde muchos sentidos. Hemos tenido también conversando a la delegada presidencial, por ejemplo, desde un sentido de la seguridad y también mucho análisis sociológico, pero ¿en qué puede aportar, verdad, la filosofía a poder entender la violencia o las violencias, verdad? Y hay distintas preguntas que nos hacemos como sociedad, yo creo, al momento de hoy, en la actualidad. Por ejemplo, si la violencia se está normalizando. Yo creo que es una pregunta política, ¿verdad? Pero desde el punto de vista filosófico, ¿qué herramientas podemos tener también para poder enfrentar los temas de violencia? Y nosotros estamos hablando, Rodrigo, más bien de la violencia, por ejemplo, que ocurre en los colegios, Claro. en los liceos, en las escuelas, al interior de las familias, al final de las manifestaciones, a ese tipo de violencia que ocurre en lugares, sobre todo en los colegios que deberían ser entornos seguros, hoy día se transforman en entornos inseguros, Claro. con apoderados llevando cuchillos, los estudiantes que resuelven sus problemas a combos, grandes, trifulcas, peleas. Rodrigo Pulgar. El tema, la pregunta en sí es compleja y la respuesta es profundamente, no es tan sencilla como uno quisiera, digamos. Sería fácil decir, mira, esta es la forma de resolverlo, este es el modo como lo ve la filosofía, y que no va a diferir mucho de lo que son las respuestas dadas por otras disciplinas. Una cosa muy simple, porque la violencia no es una cuestión analizable desde una sola perspectiva. Tiene que ser una respuesta y una comprensión multisectorial, multidisciplinaria, transdisciplinar, interdisciplinar. Es decir, la violencia como fenómeno humano tiene raíces de distinto orden. Y la cuestión sería el modo como la enfrentamos en términos transversales, es decir, cómo nos hacemos cargo de ella. Coti dice una cosa que resulta esencial, o sea, el proceso de normalización del acto de violencia como forma de comportamiento, ¿no? Es decir, estamos llegando a un punto en el cual parece natural que yo reaccione de manera violenta frente a algo, ¿no? Una agresión mínima o máxima, o cualquier intervención que alguien haga, ¿no? Yo la puedo considerar agresiva, es decir, me van a disculpar, digamos, la ironía que vamos a plantear ahora. Por ejemplo, la reacción de la Coti, de un modo u otro, refleja, a propósito de la cosa de género, poner los títulos, refleja un poco el tono vital con el cual nos estamos encontrando. Cualquier cosita que nos moleste un poquitito, automáticamente reaccionamos. Y eso puede ser un fenómeno, ¿eh? Que en lo menor pasa, pero en lo máximo se complica, ¿no? Y nos complica como sociedad. Si escala. Actos de violencia hemos tenido. Sí, Coti, dime. No, si escala esa molestia, ¿verdad? A mayores podría transformarse en un episodio violento.
Pero eso también, Rodrigo, depende de la tolerancia de la sociedad, ¿verdad? Quizás Sí. el cambio de tono no lo consideramos ahora violento porque la violencia la consideramos ya cuando hay un homicidio, quizás, y no en O actos una agresión menores. física. Una agresión Porque física. la violencia también se ocurre En el discurso, Exacto. en muchas otras En la cosas, en los narración, actos exacto. discriminatorios, que Sí, no sí, precisamente son agresivos, ¿verdad? Físicos. Exacto. Físico. Exacto. No, sí, yo creo que ese es el punto. En el fondo, entonces uno podría decir, la violencia es una situación de anormalidad, uno podría plantearse que no, ¿no? Que simplemente la tenemos controlada, ¿no? La figura, digamos, de los contratos sociales, por ejemplo, en el caso de Locke o de Hobbes, ¿ya? Fundamentalmente en el caso de Hobbes, lo que hace es la vida comunitaria, mediante un contrato que se realiza entre sujeto y sujeto, constituyendo la sociedad y luego el Estado, ¿ya? Lo que hace es precisamente controlar el impulso natural del sujeto para comportarse violentamente respecto del otro. El otro es el hombre es el lobo del hombre, es decir, veo al otro como un adversario potencial de mi espacio, digamos, mi propio espacio y en mi propia creación humana. Entonces, lo que hace el contrato social, la sociedad y el Estado es una suerte, digamos, de control. Firmamos un pacto que es invisible, evidente, ¿no? Claro. Porque nadie va, digamos, al momento que nace a la notaría y firma un pacto. De ahora en adelante yo deposito mi libertad para ejecutar un acto de violencia respecto de otro a fin de evitar de que el otro invada mi propio espacio. Eso no lo hago. Lo que hago es una suerte, digamos, en la medida en que yo soy parte de una sociedad invisiblemente, digamos, ¿no? Firmo una especie de contrato con lo cual yo renuncio a mi modo de comportarme, que sería natural, sería la violencia. Esa es una respuesta. Por lo tanto, la tenemos ahí, instalada como una situación Pero normal. si estoy entendiendo, tú dices que el ser humano es naturalmente violento, Rodrigo. Siguiendo a Hobbes, sí. Claro. Siguiendo Leviatán, siguiendo la perspectiva de Leviatán sobre el orden del Estado, sí lo es. Por eso es que tenemos que firmar violento. este contrato. Digamos. Exacto. Pero a modo de Sí. vista del incremento de la violencia, este contrato social estaría medio roto, Claro. ¿cierto? Exacto. Exacto. ¿Se fijan para el 2010 el terremoto? Sí. Filosóficamente era un espacio, digamos, de laboratorio. Mm. Porque se mueve la tierra y la gente sale, ¿no? A apropiarse de lo propio, lo que él considera propio para su propia subsistencia. ¿Okay? Pasaba de lo necesario a lo innecesario. ¿De acuerdo? Primer acto. Segundo acto, de la escena puesta en la ruptura del contrato. En algunos barrios se establecían barreras, porque temían que otros barrios los asaltaban. Segundo acto. El lumpen. Segundo acto. El famoso lumpen. El punto radica en cuál es el lumpen. ¿Te fijas? Porque para todos los sectores, el otro sector era su adversario, ¿no? Entonces, todo ese fenómeno va generando una suerte, digamos, de comprensión de que la violencia es una situación de orden normal y que lo que hace uno renuncia a ese modo de comportarse en beneficio de su propio Estado, porque no tiene las herramientas para defenderse del más fuerte. ¿Se fijan? Bueno, Entonces, pero por eso está el Estado dentro de este contrato por social. eso está el Estado. Exacto. Por eso está, pero la pregunta es cuándo falla el Estado. Ahí está. Por eso hablamos de Estado fallido. Y eso pasamos al campo de la filosofía política. Por eso hablamos de Estado fallido, es decir, un Estado que es incapaz de... ¿Y por qué es incapaz? ¿Ah? Porque se pierde legitimidad, porque sus cabezas, digamos, se vuelven absolutamente irrelevantes a razón de que son incapaces de generar, digamos, condiciones de vida medianamente normales, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, porque sus discursos son erróneos, son narrativas difusas, confusas, ¿no? Porque los intereses empiezan a mezclarse, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas va generando una especie, digamos, de desconfianza en el propio Estado. Entonces, el Estado falla porque las personas a cargo de llevar aquella cuestión son incapaces o, teniendo las herramientas suficientes, no las aplican, o simplemente porque, bueno, empezamos a sospechar que los que están arriba, los que llevan esto, son sujetos de privilegio y que hoy día los criticamos. ¿Y cómo? Todo ese tipo de cuestiones está ahí. Claro, eso desde el punto de vista del Estado, pero desde el punto de vista individual, porque yo creo que también recae cierta responsabilidad
cierto individual de abstenerse o no de cometer ciertos actos, ¿verdad? Violentos. Y yo creo que esa abstención, ¿verdad? O esa responsabilidad tampoco está existiendo mucho, ¿verdad? En cada individuo, más allá de percibir un contexto injusto, como el que señalabas a continuación, ¿verdad? La falta de legitimidad en los políticos, ¿verdad? El hecho de sentirse que uno vive permanentemente en la injusticia, claro, nos lleva, ¿verdad?, a cometer ciertos actos violentos, pero eso tampoco entraría a justificar plenamente un homicidio. Ahí hay ciertas proporciones. No, Claro. sí, en absoluto lo justifica. Lo que sí nos permite es comprenderlo, Claro. ¿ya? Que es una cosa distinta, ¿ya? Pues, automáticamente cuando uno empieza a tratar de explicarse aquella cuestión, se acusa, estás legitimando, justificando. No, lo que se tiene que hacer es intentar, y esa es la labor de la filosofía, a propósito de la pregunta inicial, esa es la labor de la filosofía, intentar comprender las raíces, ¿ya? Las raíces de sentido metafísico, es decir, donde hay una variable que en el fondo atraviesa a toda la humanidad y que nos dice que somos violentos por naturaleza. Mira. Una raíz de orden político. Hay una condición política respecto del poder que nos está ejecutando de manera conveniente, es decir, porque quien tiene el poder no tiene el dominio sobre la realidad y por lo tanto es muy difícil que tenga la legitimidad respecto a los ciudadanos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones está. Esa es la idea de la filosofía. Ahora, desde un punto de vista individual, es efectivo. Tenemos poco control. ¿Ya? Tenemos poco control sobre a veces nuestros propios actos y nuestras propias narrativas, no necesariamente respecto a la agresión física, sino a construir una narrativa que desautorice la posición del otro. ¿Ya? Yo acabo de terminar un artículo chiquitito que la Coti lo leyó, que es sobre, yo ni me acuerdo cómo fue, siempre me olvido los títulos de las cosas, ¿no? Una convención para la credulidad, ¿no? Eso. Creo que se llama así. Es decir, ¿cómo logramos entender que el prójimo no es un adversario, sino que un sujeto que comparte un mismo espacio? ¿Cómo logramos, en el fondo, descubrir que en la cotidianidad hay sujetos que caminamos juntos por la calle y que caminamos hacia un domicilio particular, ¿vale? Y que en el fondo recibimos todo el impacto de la calle, de lo cotidiano, para la recreación de nuestro estado vital en el domicilio y en nuestro trabajo? En ese circuito permanente de salida y ingreso, domicilio, espacio donde yo me creo y me recreo y resignifico, calle, cotidianidad, bar, cine, plaza, estudio, etcétera, donde se comparten todas esas cuestiones, que luego yo las resignifico. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de la filosofía, Humberto Giannini, el gran filósofo chileno, lo intentó comprender y propone precisamente una reflexión sobre aquello. Quizás, y esa sea nuestra tarea más interpretativa, más topográfica, sea detenernos un poco en lo que está pasando en la calle para ver cuáles son las razones, las raíces de fondo del por qué estamos siendo más agresivos que antes, estamos siendo menos tolerantes que antes, a pesar del discurso de la tolerancia, estamos siendo menos pluralistas que antes, ¿eh? Y no estamos comprendiendo que en un territorio convivimos muchos y muchas, en un Rodrigo propósito Pulgar, que es personal y comunitario. desde la filosofía, Rodrigo Pulgar rompiendo paradigmas, filosofando por la mañana tempranito a las 8:30 de la mañana, intentando explicar las causas de la violencia desde la filosofía, con algunas afirmaciones que nos refrescaron viejos conocimientos que estaban por ahí en alguna parte ocultos y que han salido gracias a Rodrigo Pulgar, académico del Departamento de Filosofía de la U de Conce, investigador del programa de investigación CIDESAL, que es Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina. Una aclaración, Coti es María José, Sí, por si acaso. a mí me dicen, Claro. me dicen Coti, pero Claro, se aquí en entiende. el programa es María José. Muchas gracias, Rodrigo. Vale. A Gracias, partir de hoy Rodrigo. día va a ser Coti también, porque me parece bien. Un tema por sí complejo, pero obviamente desde la filosofía ahí hay aportes, tal como ha dicho Rodrigo, detenerse, abstraerse un poco y entender que el otro no es, ¿verdad?, un adversario. Eso es lo que también me queda a mí de la conversación. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, María José. De ahora en adelante en este programa serás María José. No, Coti, va a ser Coti. Sí, le vamos a cambiar el nombre. Gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Buenos días. Vale, gracias a ambos. Buenos Chau, días. chau.